Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian y ya saben que con mi persona desarrollamos los cursos de historia. Como tú estás viendo en pantallita, vamos a hacer historia universal. Esta clase está dirigida para los jovencitos de pre, ¿ya? Y el tema que vamos a hacer es nada menos que el periodo entre guerras. Vamos a hacer el fascismo italiano. Chicos, prácticamente ya estamos entre las últimas videoclases, ¿cierto? Esperemos bueno, que todo este año escolar pues ha sido diferente para cada uno de ustedes, ¿no? Así que bueno, como ya estamos entre nuestras últimas clases, por favor pongan atención porque el tema es hablar exclusivamente del fascismo italiano. Comenzamos entonces nuestro tema. A ver, miren, el tema, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término genérico? Periodo entre guerras. Esto ya explicamos. ¿Te acuerdas? Periodo entre guerras. Ya, a ver, todos juntos. En esa parte. Borramos bonito. Vamos acá. Un ratito, nuestra primita. Ahí está. Muy bien. Entonces, en realidad el tema se llama nada menos que todo el periodo, así es, entre guerras. Eso significa, chicos, que vamos a ver todo lo que sucede entre el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, 1919, e inicios de la Segunda Guerra Mundial, 1939, no 29 como ya puesto. Vamos a poner bonito nuestro flechita así. Ahí está. 1939. Entonces, a eso se llama periodo entre guerras. Es decir, lo que sucede entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio nada menos que de la Segunda Guerra Mundial. La semana pasada hemos visto la Primera Guerra Mundial y hemos visto la Revolución Soviética. Ahora, chicos, vamos a ver en este periodo entre guerras qué sucede. ¿Qué sucede con los países que perdieron nada menos que la Primera Guerra Mundial? Y va a surgir una ideología que se llama el fascismo. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. El fascismo nada menos que italiano. Porque luego se tratará nada menos que del fascismo alemán, porque Alemania también pues se convierte en un país fascista, ¿no? Aunque en Alemania lo llaman nada menos que nazismo. Miren, lo que primero tenemos que aclarar es que el fascismo, ¿ya? Es una ideología. Ojo, ¿qué es el fascismo? Una ideología que tiene las siguientes características. Ojo, de esto te voy a preguntar ya prácticamente en una de nuestras últimas asesorías. Y esas características es, miren, ve, totalitarismo, caudillismo, corporativismo, nacionalismo e imperialismo. ¿Por qué el fascismo es totalitario, chicos? Porque el poder, miren, ve, el poder está, miren, ve, el poder está concentrado en una sola persona, en un partido. El poder está concentrado en una sola persona o partido político. Es decir, chicos, los fascistas no creen para nada en la democracia. Repito, ellos no creen en la democracia. ¿Mm? Para ellos las decisiones lo toma un grupo, una élite. Entonces el fascismo es antidemocrático. Las decisiones lo toma un solo partido político, como fue en Italia, el Partido Fascista Italiano. ¿Correcto? Es también caudillista porque fomenta el culto
la idolatría a una sola persona. ¿Ya? Miren, ve, establece el culto a una sola persona. Y esta persona es infalible. Pues se llama el caudillismo, porque el fascismo es algo personalísimo. ¿Y por qué personalísimo? Porque recae todo en una sola figura. ¿Te das cuenta? Y en Italia, ¿quién va a ser esa persona? Nada menos que Benito Mussolini. ¿Ah? Él, miren, en imágenes, él es Benito Mussolini. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Y en Italia, a Benito Mussolini, fíjate bien, lo llamaban el Duce. Duce. Así le llamado Benito Mussolini. ¿Ya? Listo. Siguiente característica. ¿Ah? Es nada menos que el corporativismo. Es decir, el fascista se opone a las ideas socialistas, ¿correcto? O marxistas, como la quieran llamar. ¿Mm? Es decir, el corporativismo es antisocialista, anticomunismo. Para ellos las ideas se acuerdan de la revolución soviética de los soviets, es una ideología que no va. ¿Te das cuenta? Ah, ya. El fascismo exalta demasiado el nacionalismo, ¿no? Es, es la exaltación, ¿no? Es, es exaltar, exagerar la o el nacionalismo, el amor a nuestra nación, ¿ya? Es nada menos que exaltar, exagerar el nacionalismo. Listo, chicos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿y por qué se exalta el nacionalismo? ¿Ah? Para manipular a la gente, hacerle creer que las costumbres italianas, como su idioma, su vestimenta, su cultura, su literatura, son superiores a las de otras naciones. ¿Y cómo se llama eso? Se llama chauvinismo. Es el amor exagerado a la nación. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Es Italia. Ah, el imperialismo, ¿no? El imperialismo, según el fascismo, es propio de los países en crecimiento. El imperialismo es el expansionismo territorial, que según los fascistas, que es propio de las grandes naciones, de las grandes naciones. ¿No? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que busca el fascismo, expandir su territorio. ¿Y para eso qué se requiere? Ejércitos. ¿Y cómo comen esos ejércitos? Con el culto nada menos que a una sola persona. ¿Ah? El nacionalismo, caudillismo. Eso es nada menos que el fascismo italiano, ¿no? El fascismo italiano es nada menos que periodo donde el duce, ¿quién es el duce? Ah, donde Benito Mussolini toma el poder, captura, toma el poder, ¿dónde? En Italia, ¿correcto? E implementa, que implementa el fascismo. Ahí está. Es el fascismo italiano. Ahí están sus características. ¿Mm? ¿Ya? Ahora vamos a ver los antecedentes del fascismo. ¿Por qué surge el fascismo nada menos que en
Italia, hay que recordar, miren, antecedentes. ¿Qué pasó antes, no? Hay que recordar que tras el final, así pongo, primera GM, tras la Primera Guerra Mundial, Italia termina ¿en qué bando? En el bando de los aliados. Es decir, en el bando de Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Pero si es que te has olvidado, acuérdate que Italia en un inicio estaba en el otro bando, pero luego finalmente se pasa en los aliados bajo la promesa que le iban a dar territorios, pero no le dan territorios. Justamente por eso Italia se convierte en fascista, ¿ya? Muy bien. La grave, la grave crisis económica. Europa había terminado una guerra mundial y sostener una guerra no es nada simple, no es nada barato y se había endeudado nada menos que Italia. En Italia había un descontento social, pero no solamente en Italia, en todos los países europeos, porque estaban pues en una crisis, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, que prácticamente había dejado a Europa en, en un proceso de reconstrucción que iba a tomar, ¿no? Tiempo. Hubo numerosas huelgas, hubo despidos, el cierre de fábricas. ¿Y qué cosa era Italia? Italia era una monarquía. Había una monarquía debilitada. Es que Italia era un país monárquico, algo así como los ingleses. Eso significa que en Italia había un rey. Esta es la primera, ¿no? Una monarquía debilitada. ¿Y quién era el rey? El rey nada menos que Víctor Manuel III. ¿Correcto? Y en todo este contexto de crisis, debilitamiento, viene pues una figura, la figura que viene a ser de Benito Mussolini, el duce, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Hay que recordar que Benito Mussolini, chicos, en un inicio, él era del Partido Socialista. Ojo, justamente por el carácter autoritario va a ser expulsado del partido, nada menos que socialista en Italia. Vamos acá. Dice ascenso del fascismo. ¿Cómo Hitler llega finalmente al poder? Para eso, vamos al año 1919. ¿Correcto? ¿Ya? En el año 1919, Mussolini creó los fasci di combatimiento. Creó, miren, los fascistas, los fasci los fasci di combatimiento. ¿Y quiénes eran los fasci di combatimiento? Eran los seguidores de Benito Mussolini. Y los seguidores de Benito Mussolini se hicieron llamar, claro, eran los fasci di combatimiento, pero eran conocidos como las camisas negras. Entonces, Mussolini empezó a formar como una milicia, como un ejército. Y los seguidores, pues, utilizaban la camisa negra y en la otra mano llevaban una porra, ¿no? Era la fuerza de choque nada menos que de Benito Mussolini. Empezó a tener, su idea empezó rápido a calar. En el año 1921, Mussolini crea, ¿no? fundó el Partido Nacional Fascista. Nacional
fascista, ¿correcto? Y las ideas de Benito Mussolini empezaron justamente a pegar en una parte de la población italiana que quería, obviamente, pues, o compartían estos ideales. Pero acá está viene la fecha clave, 1922. En ese año se da, chicos, la marcha a Roma. Y miren, acá tenemos una imagen de la marcha a ese lugar, ¿correcto? En Italia, que era, chicos, era una monarquía, ¿cierto? Ya. Pero había un debilitamiento de quién? Del gobierno del rey. Así que Mussolini, Mussolini quería el poder. Por lo tanto, Mussolini envía, envió un ultimátum. Como la monarquía italiana estaba dividida y había incapacidad por parte del rey Víctor Manuel III, Mussolini quería tener el poder. Así que Mussolini dice, ¿sabes qué? Te mando un ultimátum, una advertencia, ¿correcto? Para que dejes el poder. No puedes con Italia. Y el rey Víctor Manuel III reflexionó, lo pensó bien, dijo, no, no voy a dejar el cargo. Así que, bueno, ante aunque en un inicio no quería dejar, Mussolini y sus fasi di combatimiento, el Duce y los fasi di combatimiento y sus camisas negras marchan, se dirigen, marchan a Roma para derrocar al rey Víctor Manuel III. El rey, al ver que Mussolini se dirigía con un promedio de 50.000 hombres y este iba a generar un conflicto interno en Italia, el rey, ¿ya? El rey Víctor Manuel III abdicó, es decir, dejó su cargo, abdicó, renunció a su cargo de rey, abdicó y nombró, miren, y nombró como ministro, y nombró como, miren, primer ministro a Mussolini. Era como ser el presidente, el mandamos a nada menos que en Italia. Entonces, el rey quería evitar que entre italianos se derrame sangre. Y el rey abdica, deja el cargo y ya, Mussolini, ganaste, pero te nombro primer ministro. Por lo tanto, ¿qué cosa se inicia? El régimen nada menos que fascista, el régimen de Benito Mussolini ya estando en el poder. Muy bien. Mussolini convoca elecciones, su partido se afianza en el poder y obtiene mayoría, ¿no? Primero, ¿no? Obtiene mayoría en el Parlamento, es decir, en el Congreso nada menos que italiano, ¿correcto? Oye, los fascistas eran antisocialistas y habían enemigos del fascismo, porque el fascismo era muy opuesto al socialismo. Entonces acá se da nada menos que el asesinato, ¿ya?, del socialista, ¿ya?, de Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti. ¿No? Opositor de Benito Mussolini, pero no muere, ¿no?, sospechoso en este régimen, ¿no? Una vez muerto su mayor opositor de Benito Mussolini,
su régimen dictó la ley Rocco, por el ministro, ¿no? Que se llamaba así. ¿Y de qué trataba esta ley Rocco? Con esta, en otras palabras, se suprimió, se eliminó o suprimió a los partidos opositores. Es decir, ya no se podían crear más partidos y empezaron a restringir los derechos de los otros partidos. Los querían eliminar pues de la contienda nada menos que Benito Mussolini. Y Mussolini estaba haciéndose del poder. Mussolini creó el Gran Consejo Fascista. Creó el Gran Consejo Fascista, donde estaban los altos mandos del fascismo, ¿no? Ideólogos, operadores, ministros, cancilleres, asesores, ¿no? El Gran Consejo, ¿se dan cuenta? Y así Mussolini empieza a controlar el poder. Mussolini sabía que los italianos tenían que estar de su parte, así que manipuló a los cristianos italianos, que en su mayoría eran cristianos, eran de la fe católica. Y en el año 1920, Mussolini firmó un documento que hasta el día de hoy sigue objeto de crítica. Se llama el Concordato de Letrán. Concordato de Letrán. Todo documento que se firma con la iglesia lleva el término de concordato, ¿ya? ¿Y qué se estableció en este llamado Concordato de Letrán? ¿No? Mussolini sabía que la población italiana, que en su mayoría era nada menos que cristiana, la necesitaba de su lado. Así que Mussolini decide, muy bien, Roma, ¿qué es lo que quieres, Vaticano? Dice, no, quiero que me reconozcas mi autonomía como un país independiente. Y pues no va a ser viable. Bueno, si deseas. Por lo tanto, se reconoce la independencia del Vaticano con este documento. Se reconoce la independencia del Vaticano, el país más grande, la santa sede para los cristianos, donde vive el Papa. Y dentro de la historia, pues, de la Iglesia, ahí está ese capítulo, que se va a aliar nada menos que con quienes, con los, en este caso, con los, está ya con los fascistas, fíjate tú. ¿Mm? Tenía que expandirse Italia, sí, invade Etiopía. Estaba con sus planes expansionistas, ¿correcto? ¿Ya? Brindó, miren, esto es muy importante, brindó ayuda, ¿no? Al general español Francisco Franco. ¿Y por qué ayudó a este militar llamado Francisco Franco? Porque Francisco Franco era fascista, o en España le llamaban falangistas, la falange, ¿no? Pero luego España pues los traiciona, ¿no? Y quien se vuelve un simpatizante del fascismo italiano, un señor llamado Adolf Hitler. Y Adolf Hitler desarrolla el fascismo italiano en Alemania, pero lo llaman nazismo por el partido político. Así que en el año 1939 se firmó lo que se conoce el Tratado de Acero, ¿correcto? ¿Y entre quiénes se firmó este Tratado de Acero? Nada menos que entre Italia y ahora nuevamente su aliado llamado Alemania. ¿Te das cuenta? Es el tema. Así Italia se convirtió en fascismo y ya sabes las características del fascismo. Es un tema sencillo, chicos, y nos vemos ya en una de nuestras últimas asesorías. Se cuidan. Chao, chao.